Mi hermana ya tenía el bolígrafo en la mano cuando se abrió la puerta de la notaría. Claudia estaba sentada frente al comprador, con una carpeta de documentos a su izquierda y una sonrisa tan tranquila que parecía haber practicado aquel momento durante semanas. El notario acababa de señalar la última página. Firme aquí como apoderada de la propietaria. Entonces escuchamos el golpe lento de un bastón contra el suelo de mármol. Todos miraron hacia la entrada. Mi madre estaba allí. Llevaba un abrigo gris, zapatos bajos y el cabello recogido de la misma manera en que lo había usado durante 20 años. Caminaba despacio, apoyada en mi brazo, pero no parecía confundida. Parecía furiosa. Claudia soltó el bolígrafo. Mamá. Mi madre miró el contrato, luego al comprador y finalmente a su hija. Diles lo que les dijiste de mí. Nadie respondió. El notario cerró la carpeta. Señora Elena, ¿usted sabía que su casa estaba siendo vendida hoy? No. La palabra fue clara. Sin temblor. Sin duda. El comprador se volvió hacia Claudia. Usted dijo que su madre no volvería. Claudia palideció. Eso fue lo que nos explicaron los médicos. Mi madre dio otro paso. Los médicos dijeron que necesitaba rehabilitación. Tú decidiste convertir eso en una despedida. El notario miró el poder que Claudia había presentado. Aquí aparece una autorización para administrar cuentas y pagar gastos durante una incapacidad temporal. No veo una facultad expresa para vender la residencia principal. Claudia se inclinó hacia él. Mi madre no puede vivir sola. Toda la familia está de acuerdo. Yo no, dije. Ella me miró como si acabara de traicionarla. Mi madre apoyó ambas manos sobre el bastón. Y yo tampoco. Durante unos segundos nadie se movió. Entonces el comprador sacó otro documento de su carpeta. ¿Qué ocurre con los $40.000 que ya entregué como depósito? Mi madre giró lentamente hacia Claudia. ¿Qué $40.000? Mi hermana cerró los ojos. Y en ese instante comprendí que la venta de la casa no era el principio de la historia. Era el final de un plan que llevaba meses avanzando mientras todos creíamos que Claudia solo estaba cuidando de mamá. Mi nombre es Javier Salazar. Tengo 48 años, trabajo como técnico de telecomunicaciones y durante mucho tiempo creí que las traiciones familiares siempre llegaban acompañadas de odio. Me equivocaba. Algunas empiezan como ayuda. Se presentan con una bolsa de medicamentos, una carpeta de facturas y una frase que parece razonable. Yo me encargo. Para entender por qué mi madre terminó entrando en una notaría mientras mi hermana intentaba vender su casa, tengo que volver a 10 meses antes. Mamá vivía sola desde la muerte de mi padre. Su casa estaba en una calle tranquila, cerca de una plaza pequeña y de la iglesia donde había cantado durante 30 años. Era una vivienda de una sola planta, con 3 habitaciones, baldosas antiguas y un patio lleno de macetas que mi madre acomodaba según la cantidad de sol que recibían. No era una mansión. Pero estaba completamente pagada. Mi padre había tardado 27 años en terminar la hipoteca. El día que recibió el último estado de cuenta lo guardó dentro de una caja metálica y llevó a mamá a cenar. Ahora nadie puede sacarnos de aquí, le dijo. Yo tenía 19 años. Claudia, 22. Nunca olvidamos aquella frase. Después de que papá murió, mamá siguió viviendo allí sin problemas graves. Claudia residía a 15 minutos. Yo estaba a casi 3 horas por trabajo. Mi hermana era quien estaba físicamente presente. La llevaba a consultas. Le compraba alimentos. Revisaba sus medicamentos. Yo pagaba el seguro, las reparaciones importantes y parte de los gastos médicos. Durante años pensé que aquel equilibrio era justo. Claudia daba tiempo. Yo daba dinero. Pero la ayuda no se siente igual cuando una persona está cansada todos los días y la otra solo ve una transferencia bancaria. Claudia empezó a resentirlo mucho antes de que yo lo notara.
El primer comentario llegó durante una cena. Mamá había agradecido que yo pagara la reparación del techo. Claudia dejó el tenedor sobre el plato. Claro. Javier manda dinero y todos lo celebran. Yo llevo 3 semanas subiéndome a esa escalera para hablar con los trabajadores. También te lo agradezco, dijo mamá. No es lo mismo. Yo pude haberle preguntado qué necesitaba. Pude haber buscado una manera de repartir mejor las responsabilidades. En lugar de eso respondí. No estamos compitiendo. Claudia sonrió sin humor. Tú no. No entendí lo que quiso decir. O no quise entenderlo. 6 meses después, mamá se cayó en el patio. No fue una caída espectacular. Tropezó con una manguera y aterrizó de lado junto a las macetas. Pero se fracturó la cadera. La operación salió bien. Los médicos dijeron que necesitaría varias semanas de rehabilitación y que después podría volver a casa si recuperaba suficiente movilidad. Claudia estuvo en el hospital casi todos los días. Yo viajé cuanto pude, pero tenía un proyecto complicado y no podía permanecer allí de forma continua. Otra vez, ella puso el tiempo. Yo puse el dinero. Pagué parte del centro de rehabilitación, adapté el baño y contraté a una mujer para que ayudara a mamá cuando regresara. Claudia se molestó cuando se lo conté. ¿Contrataste a alguien sin hablar conmigo? Pensé que te aliviaría. ¿Aliviarme de qué? De tener que estar pendiente todo el día. Me miró en silencio. Tú realmente no entiendes nada. Mamá ingresó al centro un lunes. La primera semana estaba asustada. La segunda empezó a caminar con un andador. La cuarta ya podía subir 2 escalones con ayuda. Yo hablaba con ella todas las noches. Claudia la visitaba casi a diario. Fue durante ese periodo cuando mamá firmó un poder limitado. El centro necesitaba que alguien pagara facturas, recogiera correo y gestionara ciertos asuntos mientras ella estaba internada. El documento autorizaba a Claudia a administrar cuentas corrientes, pagar servicios y coordinar reparaciones necesarias. Yo figuraba como sustituto si Claudia no podía actuar. La abogada que preparó el poder explicó algo con claridad. Esto no autoriza a vender la vivienda ni a cambiar beneficiarios. Es administración temporal. Mamá asintió. Claudia también. Yo estaba conectado por videollamada. Lo escuchamos los 3. Durante las primeras semanas no ocurrió nada extraño. Claudia recogía el correo. Pagaba el agua. Supervisaba la adaptación del baño. Enviaba fotografías a nuestro grupo familiar. Luego empezó a tomar decisiones pequeñas sin preguntar. Quitó varias alfombras. Vendió una mesa auxiliar. Trasladó algunas cajas al garaje. Cuando mamá preguntó por la mesa, Claudia respondió. Era peligrosa. Podías tropezar. Mamá aceptó. Después desapareció un sillón del dormitorio. Estaba roto, dijo Claudia. Luego cambió las cortinas. Después pintó la sala de un color más claro. Cada cambio tenía una explicación razonable. Seguridad. Limpieza. Adaptación. Preparar la casa para el regreso de mamá. Al menos eso creíamos. A las 6 semanas, el médico recomendó prolongar la rehabilitación un mes más. No porque mamá estuviera empeorando. Porque estaba progresando y querían fortalecerla antes de enviarla a vivir sola. Claudia escuchó la recomendación de otra manera. Mamá no puede volver a esa casa, me dijo por teléfono. El médico no dijo eso. Dijo que necesita supervisión. Durante un tiempo. Javier, deja de aferrarte a una fantasía. Tiene 79 años. Y sigue siendo su decisión. Claudia soltó el aire. Tú puedes decir eso porque no eres quien tendrá que correr cada vez que se caiga. Otra vez había una verdad dentro de su enojo. Yo no viviría a 15 minutos.
Yo no recibiría la llamada a las 3 de la mañana. Pero reconocer esa verdad no significaba aceptar que Claudia decidiera sola. Podemos contratar apoyo, dije. Con dinero todo parece fácil para ti. Colgó. 2 días después, mamá me preguntó algo extraño. ¿Por qué Claudia quiere saber dónde está la escritura? Me quedé en silencio. ¿Te preguntó eso? Dijo que el seguro necesita una copia. ¿Se la diste? Está en la caja metálica de tu padre. Ella sabe dónde. Llamé a Claudia. ¿Para qué necesitas la escritura? El seguro pidió documentos. ¿Qué seguro? El de la casa. Yo pago ese seguro. Nadie me ha pedido nada. Hubo una pausa. Quizá entendí mal. Su respuesta me incomodó. No lo suficiente. Ese fue uno de mis errores. Una semana después, Claudia me envió fotografías de un apartamento en una residencia para adultos mayores. Tenía jardín, comedor común y personal de enfermería. Podría ser bueno para mamá, escribió. Le respondí. Podemos mostrárselo cuando salga. Claudia contestó. Necesitamos reservar ahora. Le pregunté cuánto costaba. No respondió. Cuando llamé a mamá, ella no sabía nada del apartamento. No quiero vivir en una residencia, dijo. Entonces no firmes nada. No he firmado nada. ¿Claudia te ha pedido hacerlo? Solo formularios del centro. Aquella frase me preocupó. Al día siguiente conduje hasta la rehabilitación. Mamá estaba haciendo ejercicios con una terapeuta. La observé caminar 10 metros con el andador. Iba despacio. Pero avanzaba. Después revisamos los documentos que había firmado. Eran autorizaciones médicas, pagos y el poder limitado. Nada sobre una residencia. Nada sobre vender la casa. Me tranquilicé. Demasiado pronto. 3 semanas antes de la notaría, recibí una llamada de una vecina llamada Amalia. Vivía frente a mamá desde hacía 25 años. Javier, ¿tu madre va a vender? No. Hay gente tomando fotografías. Me puse de pie. ¿Qué gente? Un hombre con una carpeta y una mujer que parecía agente. Claudia estaba con ellos. Llamé a mi hermana. No respondió. Le escribí. Amalia dice que hay un agente en casa. Llámame. Respondió 15 minutos después. Solo estamos obteniendo una valoración. ¿Para qué? Para conocer opciones. ¿Mamá lo autorizó? No contestó. La llamé 6 veces. En la 7ª respondió. No estoy vendiendo nada. Entonces, ¿por qué hay fotografías? Porque necesito saber cuánto vale la casa si mamá requiere cuidados permanentes. Eso se habla con ella. Ella no entiende lo que cuestan esos cuidados. Entiende perfectamente lo que significa vender su hogar. Claudia bajó la voz. Mamá ya no volverá. Recuerdo esas palabras con exactitud. No, quizá no pueda volver. No, los médicos están preocupados. Mamá ya no volverá. ¿Quién decidió eso? La realidad. La realidad no firma escrituras. Yo tengo poder. No para vender. Eso lo decidirá un abogado. Colgó. Al día siguiente hablé con una abogada de bienes raíces llamada Patricia Méndez. Le envié el poder y una copia de la escritura. Leyó durante varios minutos. Tu hermana no tiene una autorización expresa para vender esta propiedad. ¿Puede intentarlo? Puede presentar documentos y afirmar que actúa por necesidad. Pero una notaría cuidadosa debería revisar el alcance del poder. ¿Tu madre conserva capacidad para decidir? Sí. Entonces necesitamos dejar constancia de eso inmediatamente. Patricia recomendó una evaluación médica independiente. El informe fue claro.
Mamá tenía movilidad limitada. No incapacidad mental. Comprendía sus bienes, sus decisiones y las consecuencias de una venta. Con aquel documento pensé que todo se detendría. No sabía que Claudia ya había avanzado mucho más. 3 días después, Patricia encontró un anuncio privado. La casa aparecía como propiedad disponible por traslado definitivo de la propietaria a residencia asistida. Había fotografías de todas las habitaciones. La cama de mamá. Sus libros. El patio. La caja de costura de mi abuela. El precio era $290.000. Patricia pidió una valoración independiente. La casa valía alrededor de $430.000. Mi hermana la estaba ofreciendo $140.000 por debajo del mercado. ¿Por qué tanta prisa?, preguntó Patricia. No supe responder. La respuesta llegó por accidente. El comprador, Esteban Morales, había solicitado al notario una confirmación de que todos los familiares estaban informados. Claudia le dio mi correo electrónico, quizá pensando que yo no respondería a tiempo. Recibí un mensaje con varios documentos adjuntos. Entre ellos había una reserva firmada para una residencia privada. Habitación individual. Contrato mínimo de 2 años. Fecha de ingreso, 15 días después de la venta. Firma del familiar responsable, Claudia Salazar. Mamá nunca había visto aquel lugar. Seguí leyendo. El depósito inicial era de $30.000. El dinero saldría de la venta de la casa. También aparecía una nota interna. La hija informa que la residente no regresará a su vivienda y que la familia desea una transición definitiva. La familia. Otra vez Claudia había convertido su decisión en un acuerdo de todos. Pero aquello todavía no explicaba el precio bajo. Patricia encontró la siguiente parte en los documentos financieros. Claudia debía casi $70.000. Su negocio de organización de eventos había perdido clientes. Tenía 2 tarjetas al límite y un préstamo atrasado. En la propuesta de distribución preparada por ella, después de pagar la residencia durante 1 año, aparecía una transferencia de $60.000 a una cuenta personal. El concepto decía: reembolso de cuidados y gastos familiares. No había facturas que justificaran esa cantidad. Llamé a Claudia. ¿Qué es el reembolso de $60.000? No respondió inmediatamente. He pagado muchas cosas por mamá. Envíame los recibos. No todo tiene recibo. ¿$60.000 no tienen recibos? ¿Sabes cuántos trabajos rechacé por estar disponible? ¿Cuántas noches no dormí? ¿Cuántas veces tú dijiste que no podías venir? Cada pregunta contenía algo real. Claudia había sacrificado tiempo. Había pospuesto proyectos. Había cuidado de mamá cuando yo no estaba. Pero el dolor no convierte una cantidad inventada en una deuda legítima. Podemos hablar de tus gastos, dije. Podemos reconocer lo que hiciste. Pero no puedes vender la casa de mamá para pagarte a ti misma. Esa casa es la única forma de cubrir todo. Mamá no quiere vender. Mamá tampoco quiere aceptar que no puede vivir sola. Eso no te da derecho a mentirle. Tú no sabes lo que es cargar con ella. Sentí rabia. Pero también vergüenza. Porque parte de mí sabía que yo había permitido que Claudia cargara demasiado durante años. Tienes razón, dije. Ella se quedó callada. ¿Qué? No sé exactamente lo que has vivido. Debí estar más presente. Su respiración cambió. Entonces entiendes. Entiendo tu cansancio. No entiendo la venta. Es lo mismo. No, Claudia. No es lo mismo. Colgó. Patricia envió una notificación formal a la notaría y al comprador. Adjuntó la evaluación médica y una declaración firmada por mamá diciendo que no autorizaba la venta. Esperábamos que eso detuviera todo. Pero Claudia presentó otro documento.
Un certificado médico de hacía 4 meses que describía a mamá como temporalmente desorientada después de la cirugía. Lo utilizó para afirmar que la evaluación posterior no era confiable y que ella debía actuar en interés de la propietaria. El certificado era real. La interpretación no. Mamá había estado desorientada durante 2 días por la anestesia y los medicamentos. Claudia tomó una condición temporal y la convirtió en incapacidad permanente. El notario suspendió la firma inicial y pidió una reunión con todas las partes. Claudia confirmó una fecha. Después, sin avisarnos, intentó adelantarla 2 días. El comprador volvió a contactar a Patricia porque el cambio le pareció extraño. Ahí supimos que la firma ocurriría aquella mañana. Yo estaba en la ciudad de mamá. Fui al centro de rehabilitación. Le expliqué lo que ocurría. No exageré. No intenté proteger a Claudia. Le mostré el anuncio, la reserva y la distribución del dinero. Mamá leyó en silencio. Cuando llegó a la frase, la propietaria no regresará, dejó el papel sobre la mesa. Ayúdame a vestirme. Mamá, podemos detenerlo con los abogados. No. No necesitas ir. Ella está vendiendo mi casa diciendo que yo ya no vuelvo. Quiero que me vea entrar. La terapeuta intentó convencerla de esperar. Mamá insistió. 40 minutos después estábamos frente a la notaría. Y así llegamos al momento en que Claudia tenía el bolígrafo en la mano. Después de que mamá apareció, el notario suspendió la operación. El comprador exigió explicaciones. Entregué $40,000, dijo. Su hija me aseguró que todo estaba autorizado. Mamá miró a Claudia. ¿Dónde está ese dinero? Claudia se frotó las manos. Parte está en la residencia. ¿Parte? Tuve que reservar la habitación. ¿Y el resto? No respondió. Esteban abrió otra carpeta. También pagué $10,000 directamente a la señora Claudia por muebles incluidos en la venta. Mamá dejó de respirar por un segundo. ¿Vendiste mis muebles? Claudia negó con la cabeza. Solo algunos. Los que no cabrían en la residencia. Mamá la observó como si no la reconociera. Decidiste dónde viviría. Vendiste mi casa. Vendiste mis cosas. ¿Y todavía quieres llamarlo ayuda? Claudia empezó a llorar. Lo hice porque nadie más se hacía cargo. Yo di un paso hacia ella. Eso no es verdad. Tú pagabas y te ibas. La frase me golpeó porque ya la había pensado antes de que ella la dijera. Sí, respondí. Y debí hacer más. Claudia levantó la mirada. Entonces no me juzgues. Mamá habló antes que yo. Tu hermano puede haberse equivocado conmigo. Eso no convierte tus decisiones en correctas. El notario cerró definitivamente el expediente de venta. Esteban pidió la devolución de su depósito. Claudia no podía devolverlo. Había pagado 30,000 a la residencia. Había utilizado 8,000 para deudas del negocio. Los 2,000 restantes se habían gastado en trámites y mudanza. La residencia aceptó devolver una parte, descontando penalizaciones. Aún así faltaban casi $15,000. Esteban podía demandar. Y tenía motivos. Mamá regresó al centro de rehabilitación aquella tarde. No quiso hablar con Claudia. Durante el trayecto sostuvo la caja metálica de papá sobre las piernas. Yo había pasado por la casa para recogerla. Dentro estaban la escritura, el último estado de la hipoteca y una fotografía vieja de mis padres frente a la puerta principal. En el reverso, papá había escrito: para que Elena siempre tenga un lugar al que volver. Mamá leyó la frase varias veces. Luego dijo: eso fue lo que ella intentó quitarme. No hablaba del valor de la casa. Hablaba del derecho a decidir dónde terminaba su vida. 2 días después, Patricia revisó todas las operaciones realizadas por Claudia.
La lista era más larga de lo que esperábamos. Había vendido muebles. Había cancelado el servicio de alarma. Había solicitado una cotización para vaciar la vivienda. También había cambiado la dirección postal de mamá hacia la residencia que todavía no conocía. Cada paso había sido preparado para que el regreso pareciera imposible. No porque los médicos lo hubieran decidido. Porque Claudia necesitaba que todos creyeran que la casa ya estaba libre. Mamá revocó el poder. Me nombró administrador temporal únicamente para terminar los asuntos pendientes, con la obligación de consultarle cada decisión. Insistió en esa última parte. No quiero cambiar una hija que decidía por mí por un hijo que decida mejor. Tenía razón. Durante años yo había pensado que ayudar significaba resolver. Mamá me estaba enseñando que ayudar también significaba preguntar. Claudia recibió una carta formal exigiendo la devolución del dinero y un inventario de los bienes vendidos. Su abogado respondió que ella había actuado por necesidad familiar y que debía reconocerse el valor de sus años de cuidado. Patricia dejó la carta sobre la mesa. Esto puede convertirse en una batalla larga. ¿Puede quedarse con parte de la casa? No por el simple hecho de haber cuidado a tu madre. Pero puede reclamar gastos demostrables. También tendremos que resolver el depósito del comprador y los muebles. Lo mejor sería una mediación. Mamá aceptó. No quiero destruir a Claudia, dijo. Quiero que entienda que sigo viva. La mediación ocurrió un mes después. Mamá ya caminaba con bastón. Claudia llegó sin maquillaje y con una carpeta de recibos. No se miraron al principio. El mediador explicó que había 4 asuntos. La casa. El dinero del comprador. Los bienes vendidos. Y el cuidado realizado por Claudia. Mi hermana presentó gastos médicos, transporte, alimentos y horas de asistencia no remunerada. Algunos eran legítimos. Otros estaban duplicados. Varias compras personales aparecían mezcladas con gastos de mamá. Yo no quería discutir cada recibo. Le dije a Patricia. Reconozcamos todo lo razonable. Mamá me escuchó. No seas generoso con mi dinero para sentirte menos culpable. La frase me detuvo. Ella continuó. Págale lo que corresponde. Ni más por miedo. Ni menos por enojo. El mediador propuso una solución. Claudia devolvería el depósito utilizando la devolución de la residencia, la venta de su camioneta y un calendario de pagos. Los gastos legítimos de cuidado serían reconocidos por mamá, pero no como derecho sobre la casa. Los muebles recuperables volverían. Los que ya se habían vendido serían compensados. Claudia renunciaría a cualquier autoridad financiera. La casa seguiría siendo de mamá. Y cualquier decisión futura tendría que partir de su voluntad mientras conservara capacidad. Claudia leyó el acuerdo. Después de todo lo que hice, ¿esto es lo que recibo? Mamá la miró. No cuidaste de mí para recibir una casa. Sacrifiqué años. Y yo te lo agradezco. No parece. Agradecerte no significa entregarte el derecho a declarar terminada mi vida. Claudia empezó a llorar. Yo estaba cansada. Mamá también lloró. Podías decirme que estabas cansada. No quería que te sintieras una carga. Entonces me convertiste en un objeto que había que mover. Nadie habló durante varios segundos. Claudia respiró profundamente. No sabía cómo pedir ayuda. Yo la miré. Y yo no supe verla antes de que la necesitaras. Era la primera vez que los tres decíamos una verdad sin usarla como arma. Firmamos el acuerdo. Esteban recuperó su depósito en varios pagos. Nunca culpó a mamá. Incluso devolvió una fotografía familiar que había quedado dentro de uno de los muebles incluidos en la venta. Claudia vendió su camioneta y cerró el negocio. Consiguió trabajo en una empresa de eventos donde ya no tenía que arriesgar su propio dinero. Durante 3 meses no visitó a mamá.
Yo tampoco intenté obligarla. Mamá regresó a su casa 7 semanas después de la notaría. La entrada tenía una rampa nueva. El baño estaba adaptado. Una asistente iba 4 horas al día. Yo trabajaba desde allí 2 semanas al mes. No era una solución perfecta. Pero era una decisión tomada con ella, no sobre ella. El primer día, mamá caminó por cada habitación. Tocó las paredes recién pintadas. Abrió los armarios. Contó las macetas del patio. Faltaban 9. También faltaba la mesa de la cocina. Claudia la había vendido porque pensaba que no cabría en la residencia. Mamá se quedó mirando el espacio vacío. Tu padre desayunó ahí durante 30 años. Podemos comprar otra. Negó con la cabeza. No es lo mismo. 2 semanas después, alguien tocó el timbre. Era Claudia. No usó la llave que todavía conservaba. Tocó. Mamá tardó en abrir. Claudia estaba junto a una camioneta de alquiler. Dentro llevaba la mesa de la cocina. La había encontrado en una tienda de segunda mano a 40 kilómetros. Pagó más para recuperarla de lo que había recibido al venderla. No arregla lo que hice, dijo. Mamá tocó el borde de la mesa. No. Pero quería devolver al menos esto. La ayudamos a entrarla. Después Claudia se quedó junto a la puerta. ¿Puedo pasar? Mamá la observó. Antes, Claudia entraba sin preguntar. Abría cajones. Movía muebles. Tomaba decisiones. Ahora esperaba. Sí, dijo mamá. Pero esta vez recuerda que entrar no significa decidir. Claudia asintió. Tomamos café alrededor de la mesa recuperada. No hubo una reconciliación perfecta. No nos abrazamos como en las películas. No fingimos que la notaría nunca ocurrió. Claudia siguió pagando la deuda. Mamá mantuvo límites claros. Yo aprendí a estar presente sin convertir cada problema en una transferencia. Con el tiempo, mi hermana volvió a acompañarla a algunas consultas. Pero ya no administraba cuentas. No tenía poderes. Y antes de mover cualquier cosa, preguntaba. Un año después, mamá decidió vender la casa. Esta vez fue su decisión. Las escaleras del patio se habían vuelto difíciles y quería vivir en un apartamento accesible cerca de mí y de Claudia. Cuando nos lo dijo, mi hermana comenzó a llorar. ¿Estás segura? Mamá sonrió. Eso era lo único que necesitaba que me preguntaras desde el principio. La casa se vendió por $450.000. No por 290. No con una firma escondida. No porque alguien declarara que mamá nunca volvería. Ella eligió al comprador. Revisó cada documento. Decidió qué muebles conservar. Y el día de la firma llegó caminando con su bastón, se sentó frente al notario y firmó con su propia mano. Claudia estaba a su derecha. Yo, a su izquierda. Antes de firmar, mamá nos miró. Una casa puede venderse, dijo. Lo que no puede venderse es la voz de quien todavía está aquí. Nadie respondió. No hacía falta. Mucha gente piensa que nuestra historia trata de una hija que intentó vender la casa de su madre. No exactamente. La casa solo hizo visible algo que llevaba años creciendo. Claudia creyó que cuidar a mamá le daba autoridad para decidir por ella. Yo creí que pagar gastos me permitía permanecer lejos. Mamá creyó durante demasiado tiempo que aceptar ayuda significaba no incomodar a sus hijos. Todos estábamos equivocados de una manera distinta. Pero hubo una diferencia importante. El cansancio podía explicarse. La ausencia podía corregirse. La venta no autorizada tenía que detenerse. Porque comprender por qué alguien cruza un límite no significa permitir que lo conserve. Todavía guardo una copia del primer contrato de venta. En una de las páginas aparece la frase que Claudia repitió al comprador.
La propietaria no regresará. Mamá vivió 4 años más. Celebró cumpleaños. Viajó. Aprendió a usar videollamadas. Y cada vez que contaba aquella historia decía lo mismo. El problema no fue que mi hija pensara que yo necesitaba ayuda. El problema fue que confundió necesitar ayuda con haber dejado de existir. Si tú hubieras estado en aquella notaría, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías denunciado inmediatamente a Claudia? ¿Habrías reconocido sus años de cuidado y buscado una solución familiar? ¿O habrías roto toda relación después de descubrir que había vendido la casa, reservado una residencia y utilizado el dinero sin permiso? Déjame tu opinión en los comentarios, porque en historias como esta la pregunta más difícil no siempre es quién tiene la razón. A veces es cuánto puedes comprender sin convertir la comprensión en permiso. Y si te gustan las historias de casas familiares, herencias, secretos, traiciones y justicia inesperada, suscríbete a Familias Codiciosas. Aquí, algunas personas creen que una puerta cerrada significa que nadie volverá. Pero tarde o temprano, alguien aparece en la notaría y demuestra que todavía tiene voz.